De regreso en Semana 24 para seguir analizando los temas. Partimos el programa con esas imágenes, por cierto, que dieron la vuelta al mundo de la situación que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, el llamado asalto al Capitolio, que conmocionó, que impactó, que por cierto, a quienes estaban dentro ahí del edificio parlamentario asustó, a muchos tuvieron que atrincherarse a raíz de esa gente cercana al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpió en la sede parlamentaria. Queremos hablar de este tema, queremos proyectar lo que se viene de cara al próximo 20 de enero, que es la fecha donde va a haber el cambio de mando en los Estados Unidos. Va a asumir en la Casa Blanca el demócrata Joe Biden. Lo hacemos con Paulina Astroza, nuestra analista internacional, académica además de la Universidad de Concepción, a quien ya saludamos. Hola Paulina, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bastante bien. Qué bueno. Complicado un poco por el tema de la pandemia, pero aparte de eso, bien. Perfecto. Vamos a Estados Unidos a propósito de lo que significaron estas imágenes que estamos viendo, Paulina, impactantes desde todo punto de vista, que generaron conmoción y que abre además un cambio de mando todavía bajo incertidumbre. Sabido es porque ya lo dijo, lo publicó el presidente Donald Trump, que no va a asistir a la ceremonia de cambio de mando el próximo 20 de enero. Y entiendo, estaba leyendo hace poco rato el New York Times, que se confirma la participación del vicepresidente Mike Pence en esta ceremonia. Un Mike Pence que vamos a tener que dedicarle un par de minutos a propósito de lo que ha significado su protagonismo en estas situaciones que se han generado ahí en los Estados Unidos. Así es, ya lo comentábamos la semana pasada. Recuerdo que yo te había dicho que una de las cosas que había que prestar atención en la semana era justamente el llamado de Donald Trump para que se reunieran sus seguidores en un meeting fuera del Capitolio para manifestar su descontento, su rabia porque les habían robado las elecciones y que eso era un tema que podía ser bastante complicado. Yo personalmente jamás imaginé que pudiera terminar en lo que terminó. O sea, claramente había llamados a través de tweets, de sus propios mensajes, a una situación que iba a ser muy tensa. Yo pensaba que tal vez lo que podía ocurrir eran revueltas o disturbios graves fuera del Capitolio, pero nunca que iban a entrar con tanta facilidad, además, a la sede del Congreso, donde constitucionalmente lo que correspondía hacer al Congreso en pleno era ratificar los resultados que el colegio electoral, el día 14 de diciembre, ya había dado por ganador a Joe Biden. Entonces, por supuesto que esa situación ha cambiado bastante el panorama, en el sentido que se están anunciando un nuevo impeachment, por un lado, otros han estado pidiendo que se aplique la enmienda 25, que eso significa hacer cesar inmediatamente al presidente de los Estados Unidos por no estar habilitado para dirigir el país, y además él anunciando que no va a asistir, lo que no ocurre desde fines del siglo XIX en los Estados Unidos, en que un presidente no asiste a la entrega entrega del mando el día 20 de enero. Entiendo que son 152 años desde que no ocurría esto en los Estados Unidos, desde un presidente saliente iba a recibir o hacía el proceso de transición con el presidente entrante. Lo que quería preguntarte a propósito de eso, porque ya se ratifica que él no va a asistir a la ceremonia, va a estar Mike Pence, Paulina, es que da la impresión de que Trump se empecina en seguir pasando a la historia, claro, por cosas de este tipo, por cierto, y va a quedar marcado como un hito difícil de borrar, me imagino, en la historia de los Estados Unidos, ¿no? O sea, no se va a borrar en la historia de los Estados Unidos. Nos vamos a encontrar en los libros, no nos vamos a encontrar nosotros. Claro. A futuro se van a encontrar en los libros de historia que por segunda vez en la democracia de los Estados Unidos, el presidente saliente no asiste a la entrega del mando que constitucionalmente, insisto, está en el sistema de los Estados Unidos, corresponde el día 20 de enero y que va a ser finalmente su vicepresidente Mike Pence. Eso es, o sea, todo lo que ha pasado, y lo hemos comentado hace tantos años ya, desde la campaña presidencial hasta lo que estamos viendo hoy día, en el término de su mandato, ha sido todo, la verdad que incluso surrealista y fuera de toda tradición republicana que han vivido los Estados Unidos en lo que significa las instituciones, en lo que significa la presidencia y en este liderazgo
tan distinto que ha tenido el presidente Trump, con las consecuencias, que no solamente vamos a ver ahora las consecuencias y las estamos viendo, las consecuencias se van a seguir viendo, porque yo creo que Trump perdió la elección, pero el trumpismo va a salir reforzado y va a seguir existiendo y va a ser la verdadera oposición a Joe Biden de aquí a los próximos 4 años. Bueno, veamos eso, porque es súper interesante lo que tú estás planteando, Paulina, del punto de vista de cómo se viene el futuro de los Estados Unidos, desde ese punto de vista, porque no fue poca, de verdad que no fue poca la gente que votó por Donald Trump en la elección del 3 de noviembre. Y sobre todo, además, de un partido que da la impresión de que está bien dividido, que es el partido republicano. Leía una encuesta hace un par de horas que decía que el 45% de los votantes republicanos, fíjate, aprobó el asalto al Capitolio. El 45% de los votantes republicanos. O sea, aprobó lo que pasó esta semana, esas imágenes que conmocionaron. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice ese número? ¿Y cómo se ve el futuro de este partido que hoy día, podríamos decirte, tiene dos alas bien definidas, ¿no? Bueno, esa misma encuesta, que es una encuesta de YouGov, también dice que el 20% de los estadounidenses entienden y están de acuerdo con lo que ocurrió en el Capitolio. Es decir, son datos muy altos respecto a una situación de insurrección, de violencia, donde radica el poder soberano en los Estados Unidos, que es justamente el Capitolio. A ver, si queremos mirar desde una perspectiva lo que significa Trump, es cierto, hoy día los republicanos no tienen el gobierno, no tienen la mayoría en la Cámara de Representantes y tampoco tienen la mayoría en el Senado, porque en la elección del 5 de noviembre perdieron los 2 escaños en Georgia y donde salieron elegidos demócratas. Y eso también en parte explica, porque fue el día anterior, a la rabia que tenían muchos y que se fueron a manifestar y a vandalizar el Capitolio. Entonces, por un lado, uno puede decir, sí, Donald Trump fracasó, pero tal como tú lo señalas, 74 millones de personas votaron por Trump, 8 millones más que en la última elección, y dentro del Partido Republicano, además, el dato no es menor que 8 senadores y, voy a dar el dato preciso, 8 senadores y 147 representantes, es decir, diputados republicanos, votaron en contra de la ratificación del mandato del resultado electoral de Biden. Esos 8 senadores republicanos representan a 14 millones de votos y 139 congresistas representan 50 millones de votos en los Estados Unidos. Además, si uno hace una comparación de cómo George Bush dejó al Partido Republicano cuando entregó el poder y cómo hoy día Trump lo entrega, y aquí estoy citando un artículo del diario El Mundo, de Pablo Simón, que es quien hizo un muy buen análisis respecto a estos datos, que en el fondo el Partido Republicano ha ganado más en elección de votos, de elección popular, porque pasaron de 40 representantes al término de Bush a 47 senadores, 49 senadores en el caso de cómo lo entrega Trump. Y lo mismo pasa en la Cámara de Representantes. Aumenta el número de representantes republicanos, como lo entrega hoy día Trump. Y eso significa, además, que dentro del Partido Republicano hay cerca de un 85% que apoya a Trump. Entonces, el Partido Republicano, la verdad es que si ve los números en frío, Donald Trump les está entregando en una mejor posición en votos y en apoyo de voto popular, en escaños, y además, en el caso de gobernadores, tienen 27 gobernadores de 50. Entonces, esto es muy difícil para los republicanos que están en contra de Donald Trump, de plantearse en contra de Donald Trump. ¿Por qué? Porque hay un voto popular que está con Trump. Por eso decía que perdió Trump, pero el trumpismo continúa. Estos datos son claros y esto va a significar para Joe Biden comenzar un mandato donde va a tener que concentrar gran parte de su primer año en lo interno, no en lo internacional. En primer lugar, en la gestión de la pandemia, y en segundo lugar, en este ambiente tan polarizado y con estos datos
que no es fácil para ningún gobernante. Sí, Paulina, a propósito de los datos que te entregas tú, que tienen que ver con la relación de los seguidores de Trump, por una parte, y también lo que tiene que ver con su partido, con el Partido Republicano, van a tener otra prueba esta misma semana, porque entiendo que mañana los demócratas van a insistir con esta posibilidad del impeachment contra el presidente de los Estados Unidos por incitar a la insurrección. Prueba de fuego, por una parte, para el propio Partido Republicano, para los parlamentarios del Partido Republicano, respecto a si van a irse por ese camino o no. Y segundo, ¿cuánto puede avanzar efectivamente esto de que se lleve adelante un impeachment contra el actual presidente de ese país? No sé realmente cómo estarán las fuerzas ahí. Ya te decía que la vez anterior, en enero del año 2020, Donald Trump logró sortear con éxito el impeachment. ¿Por qué? Porque tenía la mayoría en el Senado. Hoy día ya no la tiene. No sé cuándo asumen, y eso lo ignoro, los senadores, los nuevos senadores de Georgia. No sé si inmediatamente cuándo es que ahí está regulado. Reconozco que ignoro la fecha, pero hasta el momento, si se mantuviera igual, la mayoría todavía la tiene en el Partido Republicano. Entonces, veo difícil, pero lo más probable es que sí se interponga la acción. Veo más difícil o casi imposible el otro escenario que te hablaba yo de la enmienda 25, porque para que esta sea aprobada primero tiene que ser pedida por el gabinete, el gobierno de Trump, y luego ser aprobado por 2/3 en las cámaras. Entonces eso ya se ve muchísimo más difícil. Y lo otro que va a quedar siempre abierto es la acción penal, es decir, en los delitos, supuestos delitos que haya incurrido tanto Donald Trump como aquellos que entraron al Capitolio, que ya están siendo detenidos muchos de ellos y han sido identificados, y ya empezaron las causas penales en contra de ellos por insurrección. Bueno, ahí también queda esa arista penal en relación al presidente de los Estados Unidos, y ahí también es importante, bueno, qué inmunidad los Estados Unidos le dan a los ex jefes de Estado, que también, insisto, que esos temas más precisos los desconozco. Sí. Pero el escenario claramente es complicado. Bueno, vamos a ver cómo se da este tema, particularmente a propósito de esta posibilidad que están llevando adelante los demócratas. Yo te decía, gastemos un par de minutos en la figura de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, que va a participar de la ceremonia de traspaso de mando, Paulina, con un Mike Pence que hasta el día juega, hasta cuando vimos la imagen del Capitolio, estuvo cerca, al lado de Donald Trump, como su sombra, siguiéndolo en todas las directrices y en todas las políticas que lleva adelante el presidente norteamericano. Pero de que vimos lo del Capitolio, él se aleja de esta postura y se transforma en un personaje mucho más, comillas, conciliador, si tú quieres. Y muchos ya lo están viendo como la figura republicana que podría erigirse en los próximos años como un futuro candidato de ese partido en una futura elección presidencial. ¿Qué te pareció la figura de Pence en esta parte de la historia de los Estados Unidos? Corta parte, digo yo, desde que pasó lo del Capitolio hasta ahora, pero me imagino que son muchos los republicanos que ya lo ven a él como un posible candidato. Sí, probablemente. Yo creo que Mike Pence marcó la diferencia de lo que significa respetar el Estado de Derecho. O sea, lo que hizo Mike Pence fue negarse a la petición, a la exigencia, digamos, ya a esa altura de Donald Trump, de no realizar, de no presidir la ceremonia en el Congreso Pleno para ratificar lo que el Colegio Electoral había determinado con el triunfo de Biden. Entonces, lo que hace Mike Pence es sencillamente decir lo que dijo el jefe del Estado Mayor del Ejército, lo que en una carta señalaron ex secretarios de defensa, tanto republicanos como demócratas, diciendo que se jura lealtad a la Constitución, se jura lealtad a la democracia de los Estados Unidos y no a una persona determinada. Además que Mike Pence no solamente ha sido el vicepresidente, fue el último vicepresidente de Trump, sino que además iba en la fórmula en las elecciones. Recordemos que él iba en la fórmula, de nuevo, Trump con Mike Pence, por si es que ganaban, él iba a ser el vicepresidente. Por lo tanto, es una figura, como tú señalas, muy cercana a Donald Trump, pero que en el momento determinado optó por el Estado de Derecho y por eso también los tweets furiosos de Trump, antes que le cerraran la cuenta Twitter, en contra de Mike Pence, por haber finalmente hecho lo que tenía que hacer, cumplir con la Constitución. Ya, pues vamos a ver cómo se vienen los días bien movidos en los Estados Unidos a propósito del cambio de mando el próximo 20 de enero. Paulina Astroza, como siempre, un placer. Que estés muy bien, cuídate. Gracias, hasta la próxima semana.